Hola, John Tale aquí con Parcila.com. Hoy vamos a estar mirando el sistema de carga de una Polaris RZR900S del 2015. Nada es más frustrante que estar en la pista y perder toda la carga del sistema. Hay unas cuantas cosas sencillas que podemos investigar para diagnosticar el problema, así que permítanme agarrar un par de herramientas y comenzaremos a investigar. Bueno amigos, esto va a ser de nivel de destreza 1 y no se vayan a convulsionar solo porque ven un voltímetro. Bien, las herramientas que necesitarán aquí será un voltímetro, solo tienen que asegurarse que sea capaz de probar diodos. Además de eso, un trinquete de 3 octavos y una extensión de 10 milímetros. Esas son todas las herramientas que van a necesitar para lograr esto. En cuanto a las piezas, bueno, eso se descubrirá después, pero si pueden, refírense a nuestros diagramas de piezas. Eso les mostrará las cosas que vamos a mirar hoy. Y eso va a ser el regulador rectificador de voltios y también el estator. Bueno, tan pronto tengan sus herramientas y potencialmente las piezas juntas, puedo ir hacia allá y enseñarles cómo se diagnostica esto. Bueno amigos, cuando estén lidiando con un problema del sistema de carga, van a querer comenzar sencillo. Pues lo primero que queremos hacer es levantar el asiento, mirar la batería, probarla y asegurar que esté saludable. Luego podemos ir hacia la próxima parte del sistema. Así que vamos a sacar este asiento del medio y veremos qué pasa. Vamos a mirar a nuestro voltaje estático. Eso nos dará al menos un indicador de si la batería está saludable o no. Pues estamos buscando cualquier cosa sobre 12 a 12,5 voltios. Bueno, estamos en 12.48. Ahora lo que queremos hacer es asegurar que estemos estacionados. Es encenderla y a ver si hay alguna variante. Deberíamos de ver más o menos 13,5 a 14 voltios en reposo. Pues vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos aproximadamente en 12 voltios. No se mueve mucho. Debe de estar subiendo más de lo que está haciendo en este momento. Pues sí, esta unidad está teniendo un problema, así que ¿a dónde seguimos? Bueno, estoy casi seguro que la batería no tiene nada malo. Por lo contrario, no hubiese encendido. Solo va a correr por un tiempo limitado antes de que gaste lo que le queda de carga a la batería. Pues vamos a mirar a nuestro regulador rectificador y ver si tiene algo que ver con el problema que tenemos y si tiene algún tipo de voltaje saliendo. Bueno amigos, esto es lo que vamos a probar primero. Este es el estator y está dentro del motor en el otro lado. Y esto es básicamente un aparato que genera voltios AC mediante imanes que rodean a estas bobinas y actualmente se conecta con el regulador rectificador aquí abajo. El manual dice que quiere que se haga una prueba de resistencia, pues la única resistencia que pruebo es de cada una de estas fases, por decir, en referencia con la tierra. Si hay directo y se ve en resistencia ahí, esto está cortocircuitado a tierra. También dicen que se puede medir la resistencia de fase en fase y eso supone que sea entre 0.7 a 0.13 ohmios. No sé por ustedes, pero yo desconozco algún voltímetro que pueda medir eso con precisión. Pues lo que vamos a hacer entonces es medir eso a tierra para asegurar que no esté cortocircuitado y entonces vamos a cambiar a voltios AC y medir el voltaje. Por el lado AC, en reposo deberíamos estar algo entre 20 voltios, mientras van aumentando RPMs hasta más o menos 4,000, 5,000, llegaremos entre 70 a 75 voltios y eso indicará un estator saludable. Pues vamos a verificar la resistencia solo a tierra. Si eso cuadra, entonces vamos a medir el voltaje AC. ¿Qué les parece? Bueno, desconecté la unidad completamente para poder accederlo. Vamos a cambiar al medidor resistencia, el cual es ese pequeño símbolo de ahí, medido en ohmios. Ahora estamos midiendo a tierra y pues necesitamos encontrar tierra en alguna parte de la unidad. Y lo más seguro, estamos lo suficiente cerca de la batería y pues voy a estar aquí y lo voy a atar al lado tierra. Ahora quiero quitar a mi cable positivo del voltímetro y solo vamos a ir hacia cada fase. Queremos más o menos que el medidor se quede igual. Solo queremos ver un circuito abierto, lo que representan las letras OL. Bueno, yendo a la primera fase, abierto. Abierto y abierto. Pues eso es algo bueno. Eso es lo que queremos. Ahora, recuperaremos el cable. Vamos a cambiar a nuestro medidor a voltios AC. Y ese es el símbolo
aquí mismo, la V con la ola por encima. Bueno, B a C. Lo que vamos a hacer es medir de fase a fase. Si quieren pensar en esto como 1, 2, 3, vamos de 1, 2, 1 a 3 y luego 2 a 3. Pues la vamos a aprender. Quizás no me puedan escuchar, solo lo voy a hacer en reposo y pues deberíamos ver alrededor de 20 voltios y vamos a pasarlo y solo sigan mirando ahí mismo. Ahora vamos de 1 a 3. Vamos de 2 a 3. Bien. Bueno, lo que eso me indica es que tengo un estator operacional y pues lo próximo que tenemos que hacer es mirar hacia adentro, por decirlo así, el regulador rectificador. La labor del regulador rectificador es convertir el voltaje AC a DC. ¿Cómo lo hace? Pues tiene una red de diodos que actualmente corta las cimas y los fondos y crea una señal DC al invertir la onda lateral y con un par de capacitadores. Así que eso es lo que hace. No quiero entrar en eso muy profundamente. Lo único que queremos saber aquí es que esos diodos están funcionando bien. Pues déjame agarrar el medidor, reajustarlo a ese pequeño símbolo de ahí. El medidor de diodos está ahí mismo. Pues vamos a alternar eso y para hacer esto, van a querer asegurar que la batería esté conectada, porque van a querer referirse a la Tierra. Vamos a polarizar esto hacia adelante y cuando hagamos eso va a demostrar el voltaje que requiere para empujarlo hacia adelante, lo que es 0.5 voltios. Pues con eso dicho, se toma el lado positivo del medidor y eso necesita ir hacia el negativo del chasis, o actualmente voy a ir hacia la batería. Pues cuando vamos por cada fase, déjenme poner esto aquí arriba. Lo que esperamos ver es 0.5 voltios para cada una y todas las tres necesitan tener esa medida. Pues el primero es 0.522. Eso es lo que realmente estamos buscando. El número 2... luce bien también, 521, punto 521, nada mal. Y el número 3, no hay nada. ¿Qué pasó aquí? Por lo que esto me indica es que el diodo número 3 está abierto y adivinen que esta cosa no está cargando propiamente y esa es la razón por la cual vamos a tener que reemplazar el regulador rectificador de voltaje. Pues permítanme conseguir uno, colocarlo y medirlo otra vez, apuesto que eso va a resolver el problema. Pues lo tenemos desconectado y está sostenido solo por un par de tornillos de 10 milímetros, así que vamos a hacerlo. Bien, ya sacamos el antiguo, tenemos el nuevo para montar. Asegúrense que tengan este pequeño escudo en el fondo. Ahora vamos a atornillarla. Bueno amigos, espero que tengan brazos muy largos porque hay un tornillo al otro lado de plástico que está suelto, por decirlo así. Y pues tienen que alcanzar hacia alrededor y sostenerlo para poder montar esto otra vez. Vamos a apretarlos. Bueno, solo por diversión vamos a hacer la prueba al revés. Conecten a tierra del vehículo y también la carga de la batería. Llevamos a nuestro cable positivo a tierra. Todavía estamos en prueba de diodos. A ver qué tenemos. 0.51. 0.51. Y 0.51. Pues ahí estamos, excelente. Reconectamos el estator del rectificador, asegúrense de escuchar el clic. Ahora vamos a reajustarlo a voltios DC. Reconectar esto a donde está la batería. Mover el positivo hacia donde se supone que esté. Ponerlo en tierra. 12.43. Ahora vamos a encenderla y a ver qué hace. Ahora tenemos algo. Bueno amigos,
Con esto básicamente acabamos. Escuchen, si necesitan alguna de las piezas que están dañadas en sus máquinas, visítenos en parcela.com por favor y los podemos atender. Si tienen algunas preguntas o comentarios, déjenlos en la sección de abajo y haré lo mejor que pueda para contestarles. Y hasta la próxima. Queremos decir gracias por observarnos.